Se dan cuenta, la viñeta no solamente es el margen que aparece alrededor de la hoja, sino son todos los recuadros, rectángulos y demás que aparecen dentro, formando o delimitando la escena de la historia que estamos narrando. Si se dan cuenta, pueden tener distintas formas, como en el ejemplo 2, para un combate, ahí dice, o puede tener algún espacio a mitad nuestra, de nuestra viñeta, o nosotros podemos acomodarla dependiendo de lo que estamos trabajando en nuestra historia, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos. Estamos acostumbrados a tener un sentido de cómo leemos normalmente. Si se dan cuenta o no se han dado cuenta, comenzamos desde la izquierda hacia la derecha. Obviamente, en el caso de las viñetas o de los cómics, tienen un sentido igual, pero en el caso del europeo y el americano, también existe el cómic japonés, que ustedes habrán escuchado del manga o incluso hasta seguramente ver algunos memes respecto a este, que es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque su lectura comienza, como aquí está la flechita del lado derecho, comienza de la derecha hacia la izquierda y va tomando el sentido dependiendo de qué yo quiero marcar en mi historia. Es por eso que puede tener como un sentido distinto al europeo y americano. Aquí tengo un ejemplo visual de cómo se puede ver el sentido original para nosotros y el volteado, o bueno, que es en el caso del manga. O sea, si se dan cuenta, perdón, nuestro personaje está en el original del lado izquierdo, mientras que en la que está volteada, o bueno, en el caso del manga, pues aparece el lado derecho. Entonces, esta es como una de las presentaciones que pueden darse cuenta sobre cómo se puede ver un manga. Ahora, en el caso del cómic europeo, bueno, pues este es el formato. Si se dan cuenta, tiene un gran número de viñetas que en este caso rondan entre los 5 y 8 viñetas, 8 recuadros o rectángulos. Sí, son muchas para un cómic, pero bueno, estamos acostumbrados a este tipo de viñetas, así que nos parece a nosotros pues muy familiar. En el caso del cómic americano, si se dan cuenta, hay una diferencia a comparación del europeo, ya que este cómic tiene pocas viñetas y tiene un espacio aquí en la parte de abajo, pues en blanco. Entonces, por lo regular ellos utilizan solamente de 3 a 6 viñetas y esto dependiendo de qué tipo de acciones son las que quieren reflejar en la historia que se está desarrollando o también qué tipo de movimientos están realizando los personajes. Eso es muy importante. Ahora, si se dan cuenta, es totalmente distinto el cómic japonés a comparación de los otros dos. Y bueno, efectivamente el número de viñetas es más reducido. Hay veces que sí rondan entre los 3 y los 5 y las 5 viñetas. Pero bueno, el punto visual del cómic japonés es que se refleje o que se alcance a percibir las acciones que realizan los personajes sin agregarle mucha información o muchos diálogos para que sea algo fluido y coherente. Por eso ellos son como muy importantes o muy influyentes dentro de estos cómics. Continuemos con la narrativa visual. ¿Cómo yo debo de organizar mi cómic para que sea atractivo y para no cometer errores? Bueno, pues llegamos a este punto en donde yo les puse el ejemplo de lo que no se debe de hacer y lo que sí se debe de hacer. En este caso, espero que perciban las dos viñetas que están en una página y que tienen muchísimo texto. Si se dan cuenta, solamente es un monólogo de la protagonista y está lleno de texto. Estas son cosas que ustedes no deben de hacer al momento de que hagan su historieta.
Lo que sí es como en la parte de la derecha, de la parte inferior derecha, en donde, si pueden percibir, están delimitando dos globos de diálogo para separar tal vez el párrafo que aparece al inicio del ejemplo de la izquierda. Y agrega más viñetas en donde solamente aparecen los globos de diálogo. Agrega uno donde aparece el personaje diciendo esos globos y después otra toma o otra viñeta en donde aparece pequeños recuadros en donde vamos separando esto. Por favor, ustedes en su historieta traten de que los diálogos sean más breves y más concisos, que no digan mucho, pero que lo que digan, o sea, quede muy claro, ¿de acuerdo? Esto es algo que ustedes van a tener que adecuar. Ahora, los tipos de viñetas. Vamos a comenzar con las viñetas flotantes. Si se dan cuenta, sí están delimitadas por ciertos recuadros. Se dice que estas viñetas no están delimitadas, pero claramente vemos que sí. Lo único que diferencia estas viñetas es que, si se dan cuenta, esta caja que está cargando el protagonista invade otra viñeta. Es por eso que se dice que no tiene límite. Pero bueno, porque no está encasillado en un recuadro. Pero pues al final aparecen algunos recuadros que sí delimitan la viñeta. A diferencia de la viñeta sangre, que bueno, solamente incluye una en donde tal vez nosotros podemos suponer o podemos pensar que está el protagonista, aquí tiene algunos globos, tal vez está pensando o está diciendo algo, y finalmente aparece la imagen central que abarca toda la página. Entonces, esta imagen pues es muy llamativa, o sea, en realidad te centras más en toda la imagen que en lo que está diciendo o está pensando el protagonista. Esto es una característica que delimita este tipo de viñetas. Y el tercer tipo de viñeta, que es a toda página, bueno, en inglés, splash page. Entonces, bueno, en este caso va a ocupar totalmente toda la página. ¿Con qué? Pues con el dibujo central de los personajes y las acciones, tal vez con un diálogo, o en lugar de diálogo tal vez algún tipo de onomatopeya, y con todo el ambiente en el que se está desarrollando esta escena, porque literalmente esta toda es una escena, es toda una viñeta completa la que aparece aquí. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Pues impactar. O sea, yo como lector, pues me centro en lo que está sucediendo en esta escena, porque tal vez resulta que es muy importante en la trama de mi historia, y por eso es importante solamente ocupar todo un espacio para llamar la atención de mi lector. Eso también ustedes lo pueden hacer siempre y cuando tuvieran más páginas para elaborar sus viñetas. Lo veremos más adelante. Ahora, si ustedes dicen, no, pues la verdad es que dibujo muy mal o no sé cómo desarrollar mi historia, pues bueno, también pueden ocupar estas que son formas muy sencillas. Si se dan cuenta, en la primera imagen solamente aparecen rectángulos. Todas las viñetas son rectángulos, en donde yo voy poniendo pues las acciones de mis personajes. Alguien voltea, aquí alguien habla, aquí están viendo el celular, de repente alguien como que se queda viendo y toma una foto. O sea, las viñetas van delimitando cada una de nuestras escenas. O por ejemplo, en la que está en medio, que si se dan cuenta son los pequeños cuadritos, tienen un espacio para dejar respirar como las imágenes. O en la última, que van apareciendo de manera, digamos, secuencial: paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4, y en el paso número 5 que de repente pues alguien más entra, ¿no? Esto, o sea, sí lo pueden ocupar porque pues es muy fácil y sencillo. Aunque también, si quieren, pueden ocupar formas que son más originales o que son poco usuales al momento de estar detallando sus historietas. ¿Por qué? Porque, bueno, si se dan cuenta en esta imagen, por ejemplo, pues parece que alguien está flotando, o tal vez está cayendo, o está brincando, no lo sabemos, no es algo como certero,
pero tampoco podemos verlo muy bien por el fondo o por el ambiente en el que se está desarrollando. No sabemos si estas son nubes o si eran, no sé, ladrillos. Entonces, estas formas inusuales también las pueden ocupar, aunque queda un poco de ambigüedad en la información que presentan, pero pues también llaman la atención. Si se dan cuenta, pues sí, el lector se puede quedar como muy entretenido en este tipo de presentaciones, pero pues bueno, no es obligatorio. Ahora, hasta aquí llegamos con la parte del tema. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haberse levantado temprano